Si estás viendo esta historia ahora, comenta aquí abajo de qué ciudad o país eres, y si puedes, ya deja el like y suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a mantener estas historias vivas por aquí. Ahora, respira profundo. Lo que ocurrió en ese pueblo olvidado del norte de México no es solo un recuerdo, es una herida que aún enseña. Santa Cándida no aparece en los mapas. Era uno de esos pueblos donde el viento siempre parece traer polvo y el tiempo avanza demasiado lento. La plaza principal era pequeña, rodeada de casas de adobe y una iglesia antigua que se agrietaba por los lados. Ese sábado, antes del mediodía, un grupo empezó a formarse justo en el centro, como si algo estuviera a punto de suceder. Pero no era fiesta ni misa. Era una escena difícil de olvidar, de esas que la gente evita comentar, pero tampoco puede ignorar. Mariana Cruz estaba allí con sus 4 hijos, con vestidos gastados y rostros que no sabían bien qué esperar. El mayor, Rafael, sostenía la mano de la hermana, menor, con más fuerza de la que alguien de su edad debería tener. Mariana, viuda desde hacía 3 meses, estaba a punto de ser subastada junto con sus hijos como forma de saldar las deudas que dejó su esposo fallecido. Sí, eso todavía sucedía, y nadie allí parecía encontrarlo demasiado extraño. El juez local leyó los papeles con voz seca, como si estuviera vendiendo herramientas, y el silencio de la multitud era tan cruel como la propia decisión. Algunos hombres comentaban bajito entre ellos. Otros solo observaban, brazos cruzados, con esa mirada que mezcla lástima y juicio. Una mujer lloró discretamente al ver a la pequeña Anita encogerse en el regazo de su madre. Pero nadie hizo nada. Porque en Santa Cándida ciertas cosas ya se habían vuelto rutina. Mariana no rogó, simplemente se quedó allí, con la mirada fija en un punto lejano, como si necesitara aferrarse a algo que no podía ser arrebatado. La subasta comenzó con 10 pesos. Algunos hombres se rieron, otros tosieron, fingiendo incomodidad. Una voz gritó 15, otra 20. No pasó mucho tiempo antes de que cayera un silencio pesado de nuevo. Fue entonces cuando un hombre delgado, con sombrero gastado y mirada firme, se acercó despacio. Nadie lo conocía bien, pero todos habían oído hablar de él. Ignacio Reyes, el buscador de oro que vivía solo en el rancho seco cerca del viejo río. Sacó una pequeña bolsa de cuero del bolsillo, la dejó caer con un golpe seco y dijo solo 2 palabras. 200. Oro. La multitud se volteó, toda de una vez, como si algo se hubiera roto en el aire. 200 pesos era una fortuna. Nadie entendió bien. El juez dudó, miró a los otros, pero no podía rechazar. El dinero estaba ahí. Ignacio no esperó permiso. Simplemente se acercó a la familia, miró a Mariana por un segundo, no como si la comprara, sino como si devolviera algo que nunca debió ser quitado, y dijo solo, «Vamos», y se fueron, sin fiesta, sin ruido, solo el sonido de los pasos sobre la tierra y 4 niños siguiendo un extraño rumbo hacia el desierto. El camino hasta el rancho duró más de 1 hora, pero nadie se quejó. Los niños iban en silencio, intentando entender si iban hacia algo mejor o solo otro tipo de castigo. Mariana caminaba con el cuerpo erguido, pero el corazón confundido. No conocía a ese hombre, no sabía por qué había hecho eso. Solo sabía que ahora ella y sus hijos ya no estaban en el centro de la plaza, siendo vendidos como si fueran muebles viejos. Eso ya era algo. Pero el miedo aún no se había ido. El rancho de Ignacio no era bonito. Era un lugar solitario, con cercas caídas, techo torcido y un pozo cubierto con una lona rota. Parecía más un lugar abandonado que una casa. Pero había un silencio allí que no era amenazante. Era el silencio de quien se alejó del mundo porque el mundo ya había sido demasiado cruel. Ignacio abrió la puerta sin decir nada.
Hizo un gesto para que entraran y desapareció por unos minutos en la parte trasera de la propiedad. No ofreció explicaciones ni promesas. Solo entregó la llave de la puerta y señaló el pozo como diciendo: «Están seguros aquí. Hagan lo que necesiten». Al principio todo era extraño. Los niños durmieron amontonados en un rincón del suelo, con mantas improvisadas. Mariana pasó la noche en vela, tratando de entender qué estaba pasando. Al día siguiente, se levantó antes de que amaneciera y fue a la cocina del rancho. Estaba llena de polvo y casi sin alimento, pero había ollas viejas, un horno de barro y algunas especias secas. Respiró profundo, limpió todo con trapos viejos y encendió el fuego. Por primera vez en meses, preparó café fuerte y tortillas calientes para los hijos. Ignacio apareció cuando el olor ya llenaba la casa. Se sentó en silencio, aceptó el plato y comió despacio, sin decir nada más que un gesto con la cabeza. La rutina comenzó a tomar forma con el paso de las horas. Mariana limpiaba, cocinaba, lavaba y, sin darse cuenta, empezaba a transformar ese rancho olvidado en un hogar. Rafael encontró un puñado de herramientas viejas en el galpón y empezó a arreglar pequeñas cosas: una ventana floja, un portón que no cerraba. Catalina, la hija mayor, estaba atenta a todo. Cuidaba a los hermanos menores y siempre estaba cerca cuando Ignacio volvía con sacos de provisiones o cajas de madera. Anita, aunque pequeña, canturreaba mientras barría el porche con una escoba torcida. Y Ignacio observaba todo con esa manera de quien no sabe tratar con cariño, pero entiende el peso del respeto. En el pueblo, sin embargo, la noticia se esparció rápido. El buscador de oro compró a la viuda y a los hijos. Algunos se reían, otros decían que era pecado. Las mujeres susurraban por las ventanas, los hombres lanzaban miradas maliciosas. Cuando Mariana fue al mercado a comprar harina, las conversaciones cesaron a su alrededor, como si ella llevara algo sucio. Uno de los vendedores se negó a atenderla. Otro dijo que debía agradecer por no estar ya de rodillas. Mariana escuchó todo en silencio, sosteniendo la canasta con fuerza. Volvió a casa con los ojos ardiendo, pero no dejó que los niños lo vieran. Catalina empezó a ser seguida en la calle por dos muchachos del pueblo. Uno hacía bromas bajas, el otro solo reía. Mariana se dio cuenta, pero Catalina trató de ocultarlo. Solo contó cuando uno de ellos la tocó al salir de la tienda. Ignacio escuchó en silencio. Fue a la casa del padre de los chicos ese mismo día. No gritó, no llevó armas. Solo dejó 3 monedas de oro sobre la mesa de la cantina y dijo: «Para que nunca más se acerquen a mi familia. La próxima vez no será con oro». Y se fue. Esa frase resonó por semanas. Todo el pueblo la escuchó. Desde ese día, los vecinos empezaron a mirar a Ignacio con una mezcla de respeto y temor. Él, que siempre había sido invisible, ahora era presencia. Mariana, por su parte, entendió que no estaba sola. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien la defendía sin interés, sin pedir nada a cambio. Ignacio nunca durmió bajo el mismo techo que ellos. Dormía en el galpón, cerca de los caballos. Pero cada mañana había leña cortada en la puerta, agua fresca en el balde y un saco con arroz o frijoles dejado al lado del fogón. El gesto era silencioso, pero lo decía todo. En la tercera semana, Mariana decidió reformar el antiguo granero. Era un espacio amplio, con techo alto y ventanas rotas, pero la estructura seguía firme. Limpió todo con la ayuda de los niños, sacó cajas viejas, barrió el suelo de tierra y improvisó una pequeña sala con bancos de madera y una pizarra hecha con carbón y tablas pintadas. Les dijo a sus hijos que allí sería la nueva escuela. Catalina ayudaba a enseñar a los menores a escribir su propio nombre. Rafael armaba juguetes con pedazos de hierro oxidado. Ignacio apareció una tarde con una caja llena de cuadernos, lápices y tizas.
Nadie preguntó de dónde venían. Con el tiempo, otros niños comenzaron a aparecer por allí. Primero, hijos de vecinos más pobres que ya no tenían dónde estudiar. Luego incluso algunos niños de familias más influyentes, curiosos por la llamada escuela del rancho. Mariana no cobraba nada, solo exigía respeto. Los padres empezaron a extrañarse. Algunos se molestaron. Decían que era una afrenta, que ella no tenía permiso de la parroquia ni del municipio, pero el cura del pueblo, un hombre mayor y silencioso, apareció un día para ver de cerca. Se fue con un cuaderno en las manos y lágrimas en los ojos. Nunca impidió nada. A pesar de eso, los ataques no pararon. Mariana todavía era llamada vendida por algunas mujeres mayores y algunos hombres insistían en mirarla como si esperaran algo a cambio por lo que Ignacio había hecho. Pero ella ya no se encogía. Aprendió a mantener la mirada firme, a caminar con la cabeza en alto. Ignacio, aunque callado, percibía todo. No hablaba sobre lo que veía, pero cierta noche puso una cerca nueva alrededor de la escuela, más alta, más fuerte. También enseñó a Rafael a usar una navaja, no para atacar, sino para defender su dignidad si algún día fuera necesario. Ignacio nunca contó mucho sobre su vida. Mariana sospechaba que había perdido a alguien, quizás una mujer, quizás un hijo. Había tristeza en sus ojos, pero también una calma que solo tiene quien ya enfrentó mucho dolor. Un día, mientras cosechaban calabazas, Mariana le preguntó por qué había hecho eso, por qué la salvó en la plaza. Él solo respondió: «Nadie merece pasar por eso, ni tú ni tus hijos». Luego quedó en silencio, como si hubiera dicho todo lo que necesitaba. Fue ese día que Mariana supo que, aunque no era un hombre de muchas palabras, Ignacio sentía más de lo que decía. Esa misma semana, don Tiburcio Aguilar volvió al pueblo después de meses viajando. Era uno de los hombres más ricos e influyentes de la región, dueño de tierras, ganado y media docena de políticos locales. En el pasado, había intentado cortejar a Mariana cuando aún estaba casada, siempre con segundas intenciones, siempre con promesas vacías. Cuando ella lo rechazó, esparció mentiras. Dijo que ella era ingrata, difícil, orgullosa. Ahora, al saber que Mariana vivía con Ignacio, se sintió ofendido. Primero me niega, luego se entrega a un buscador de oro fracasado. Habría dicho en público. Nadie tuvo el valor de responder. El rumor creció rápido. En pocas horas, la mitad del pueblo ya hablaba de venganza. Algunos decían que Tiburcio mandaría cerrar la escuela, otros que demandaría a Ignacio. Pero lo que ocurrió fue más directo y cruel. Una madrugada, hombres encapuchados incendiaron el galpón donde dormía Ignacio. Mariana se despertó con olor a humo y gritos de Rafael. Corrieron con baldes y trapos mojados. El fuego consumía todo. Ignacio intentó salvar los caballos, logró sacar 2, pero se quemó las manos en el proceso. Cuando salió el sol, el galpón era solo cenizas, y el silencio de la mañana parecía más pesado que nunca. Ignacio no se quejó por las quemaduras, ni pidió ayuda. Se sentó en el banco de Mindons, madera, con las manos vendadas, mirando las cenizas de lo que antes fue su refugio. Mariana preparó un té fuerte y limpió las heridas con cuidado. Ninguno de los dos habló sobre lo que eso significaba. Los niños, sin embargo, entendieron. Era una advertencia, un mensaje de que había gente dispuesta a destruirlos solo por existir fuera del lugar que la sociedad les había asignado. Pero también entendieron otra cosa. Nadie allí iba a huir. Ya habían huido suficiente en la vida. Esa misma tarde, Ignacio hizo algo que sorprendió hasta a Mariana. Se puso su ropa más limpia, una camisa blanca un poco arrugada, un chaleco gastado y el sombrero que solo usaba para ir a la ciudad grande. Tomó una bolsa de monedas de oro, la ató al cinturón y fue al centro de Santa Cándida.
solo. Se paró frente a la iglesia justo en medio de la plaza donde, semanas antes, Mariana y sus hijos habían sido expuestos al escarnio. Esperó hasta que hubo suficiente gente cerca. Entonces subió los 3 escalones del atrio y habló en voz alta por primera vez. Mi nombre es Ignacio Reyes, y esta mujer, Mariana Cruz, junto con sus hijos, ahora forman parte de mi familia. No por deuda, no por caridad, por elección. Y entonces, sin gritar, pero con firmeza agregó, quien levante la mano contra ellos, la levanta contra mí. Luego, abrió la bolsa de cuero y tiró 2 monedas al suelo. Para quien todavía cree que todo se resuelve con oro, yo no compro personas, yo invierto en dignidad. Y se dio la vuelta, sin esperar aplausos, abucheos o aprobación. Eso no era un discurso, era una marca, una línea en la tierra que nadie más podía fingir no haber visto. La noticia corrió como fuego en pasto seco. El acto de Ignacio se volvió leyenda en pocas horas. Algunos decían que estaba enamorado, otros que se había vuelto loco, pero la mayoría respetó. Porque en un lugar donde los hombres solían resolver todo a gritos o tiros, ese gesto de valentía silenciosa caló hondo. Mariana escuchó el relato por los niños del pueblo que habían presenciado. No sonrió, solo se sentó unos minutos al borde del pozo, respirando profundo, como quien empieza a permitir que algo bueno entre, incluso después de tanto tiempo cerrada al mundo. En los días siguientes, los vecinos comenzaron a tratar a la familia Cruz Reyes con más cuidado. Todavía había susurros, miradas torcidas, pero también empezaron a llegar sacos de maíz, huevos frescos, una cesta con jabón casero, pequeños gestos, tímidos, pero sinceros. La escuela volvió a funcionar y cada semana ganaba más alumnos. Rafael construyó bancos nuevos con madera que sobró de la reforma del galpón. Catalina empezó a enseñar a otras niñas del pueblo a escribir cartas. Mariana organizaba todo con una firmeza tranquila, y Ignacio empezó a sonreír. Poco, casi imperceptible, pero para quien conocía su rostro ya era mucho. Al final del mes, realizaron la primera feria del rancho. Mariana expuso panes y conservas. Los niños vendieron herramientas restauradas. Catalina organizó una pequeña exposición de dibujos de los niños. Ignacio estuvo en el fondo, observando todo con los brazos cruzados y los ojos atentos. Era como ver renacer algo. No solo el rancho, sino la fe en las personas, la idea de que la dignidad no depende del apellido ni de la riqueza. En esa feria nadie tuvo que gritar. No hubo disputa. Todo fue simple, como debería ser la vida. Un señor mayor dijo, antes de irse, «Este lugar parece otro mundo». Poco a poco, Mariana se dio cuenta de que el rancho ya no era solo de Ignacio, era de ellos, de todos. Un espacio donde nadie tenía que pedir disculpas por existir, pero también sentía que había algo que aún no sabía, una parte de la historia que Ignacio nunca había contado, y eso la inquietaba. Una noche, cuando todos ya dormían, salió a la veranda donde él fumaba en silencio. Se sentó a su lado y estuvo callada un rato. Luego preguntó, «¿No te arrepientes?» Ignacio miró al cielo un momento y respondió, «Si me arrepintiera, no. Estarías aquí». A la mañana siguiente, Mariana encontró un sobre la mesa. Dentro había un documento de hipoteca. El Rancho Reyes estaba comprometido con el Banco de Chihuahua, en su totalidad. La razón, un préstamo hecho semanas atrás, por el monto exacto de 200 pesos en oro. La fecha coincidía con el día en la plaza. Mariana sintió que el suelo se abría por un instante. Ignacio había apostado todo para sacarlos de esa humillación. No sabía si sentía gratitud, rabia o culpa. Respiró profundo, guardó el sobre en el cajón y pasó el día en silencio.
moliendo harina como si eso pudiera calmar lo que latía en su pecho. Ignacio notó, pero no dijo nada. No era el tipo de hombre que explica sus acciones. Para él, hacer lo correcto no requería discurso. Mariana, sin embargo, sabía que eso cambiaba todo. Si el rancho quebraba, no habría otro lugar a donde ir. Esa casa, ese pedazo de tierra seca y cercas torcidas, era ahora el único refugio que sus hijos conocían. Por la noche, lo llamó para hablar. Le dijo que sabía todo, que había encontrado el papel. Ofreció irse con los niños, buscar un lugar fuera de allí, liberarlo del peso que sin querer se habían vuelto. Ignacio se quedó quieto un rato. Luego respondió con firmeza. Ustedes no son un peso, son la razón por la que sigo aquí. Fue la primera vez que Mariana lloró frente a él. No de desesperación, sino de alivio. Esa frase, simple, seca, directa, fue como abrir una ventana después de años en una habitación cerrada. No hubo juramentos ni promesas, solo una verdad que reconocía por dentro. A partir de esa noche, algo cambió entre ellos. Todavía había silencio, pero era otro tipo de silencio. Un silencio que no alejaba, que decía, estoy aquí, que decía, ya no necesitas cargar todo sola. El domingo siguiente hubo la fiesta de la cosecha. Era una tradición antigua del pueblo, aunque en los últimos años había perdido fuerza. Pero esa fue diferente. Fue en el rancho, con puestos improvisados, manteles coloridos y comida hecha por muchas manos. Mariana organizó todo, con ayuda de las otras mujeres que antes la evitaban. Ignacio ayudó a montar el escenario. Rafael hizo luminarias con latas de aceite. Anita ensayó una canción con los niños de la escuela. Cuando el sol empezó a ponerse, Santa Cándida entera estaba allí, incluso los que nunca habían pisado ese pedazo de tierra. Fue allí, entre bailes, sonrisas tímidas y olor a maíz asado, que todo encajó. Mariana bailó con sus hijos, luego con una vecina y, al final, con Ignacio. Él dudó al principio, un poco torpe, como quien nunca aprendió a dejarse llevar. Pero cuando ella tomó su mano con firmeza, su cuerpo se relajó. No había público ni alboroto, solo dos sobrevivientes tratando de reaprender a vivir. Y el rancho, iluminado por las linternas colgadas, parecía respirar con ellos. Al final de la noche, mientras todos se despedían, el cura se acercó y le dijo en voz baja a Ignacio, «Usted no construyó solo un hogar, construyó un milagro». Ignacio sonrió de lado, cambió de tema como siempre, pero Mariana escuchó y guardó esas palabras en el pecho como quien recibe una bendición, porque, en el fondo, sabía, milagro no era lo que caía del cielo, era lo que se construía todos los días, con manos callosas, silencio respetuoso y decisiones firmes. Y en ese rancho, en ese desierto, un milagro realmente había nacido. El lunes, el rancho amaneció tranquilo, pero con un olor nuevo en el aire, olor a pan fresco y tierra mojada. Mariana estaba de pie antes del sol, como siempre. Preparaba café y horneaba pan para los niños. Catalina ayudaba a ordenar los libros en la escuela, y Rafael ya estaba en la parte trasera, arreglando un pedazo de cerca que se cayó con el viento de la noche anterior. Ignacio apareció por un lado del terreno sucio de polvo y con el sombrero empapado en sudor. Había salido a buscar más leña, aunque nadie se lo pidió. La rutina se consolidaba, y con ella la sensación de que ese lugar era más que un refugio. Era un nuevo comienzo. Aún así, Mariana no bajaba la guardia. Sabía que don Tiburcio Aguilar no era del tipo que se rinde fácil. No había aparecido desde el incendio, pero su silencio era más amenazante que un enfrentamiento directo. Ignacio también parecía percibirlo. Empezó a reforzar las puertas del rancho y a enseñar a Rafael a cuidar la tierra de forma más autosuficiente. Mariana, por su parte,
Empezó a escribir cartas a mano, relatos de los acontecimientos, las amenazas, los avances de la escuela. Guardaba todo en una caja escondida. No quería venganza, pero tampoco estaba dispuesta a ser sorprendida de nuevo. Fue en una de esas tardes calientes y bochornosas que un hombre apareció en la puerta. Era un oficial de la ciudad de Delicias. Decía estar allí en nombre del banco para inspeccionar la propiedad. Mariana le ofreció agua y pidió que esperara a Ignacio, que estaba cavando cerca del pozo. El hombre miró alrededor, anotó algunas cosas en un cuaderno y dijo, con cierta rigidez, que la hipoteca sería ejecutada en 30 días si no se regularizaba el pago. Mariana no reaccionó, solo escuchó. Luego caminó despacio hasta Ignacio y le entregó la nota que él había dejado. Ignacio leyó en silencio y guardó el papel en el bolsillo sin decir nada. Esa noche, Mariana tuvo dificultad para dormir. Se sentó cerca del fuego apagado y estuvo allí horas. Pensaba en los hijos, en la escuela, en el granero, en la feria, en la fiesta. Pensaba en todo lo que habían construido y juntos, y en lo que significaría si perdían la tierra. Ignacio entró más tarde, se sentó a su lado y estuvo callado un rato. Luego sacó del bolsillo un pequeño paño doblado. Dentro había 3 pepitas de oro, pequeñas pero puras. Dijo que era lo que quedaba del último viaje que hizo antes de conocer a la familia. Todavía no se acaba, dijo. Hay algo allá en el fondo de la sierra, pero tendré que ir. Mariana no respondió de inmediato. Sabía lo que significaba esa decisión. Ignacio iría solo. Por días, quizás semanas, buscando una veta antigua que nadie más se atrevía a explorar. Era peligroso, solitario e incierto, pero conocía esa mirada. Era la misma que vio cuando apareció en la plaza e interrumpió la subasta. Una mirada que no pide permiso, solo confianza. Entonces solo asintió, y él entendió. A la mañana siguiente, antes de que amaneciera, Ignacio ensilló el caballo, dejó una caja de provisiones y partió, sin mucho alboroto. Solo una mirada de despedida para cada uno. Rafael lloró. Catalina guardó silencio. Mariana sostuvo fuerte la mano de Anita. En los días siguientes, el rancho siguió funcionando como siempre. Mariana asumió el peso que Ignacio dejó. Organizó los trabajos, mantuvo las clases, cuidó la tierra y a los vecinos. Pero por dentro sentía que el tiempo pasaba lentamente. Cada mañana, sin señales de él, era una prueba de fe. Las noches eran aún más largas, pero sabía. Ignacio era del tipo que volvía, siempre volvía, porque lo que lo movía no era el oro. Era la promesa silenciosa que hizo, sin usar palabras, proteger a esa familia hasta el final. La mañana del 8º día, Mariana se despertó con el sonido de cascos en el camino de tierra. Corrió hasta la ventana y vio una silueta conocida acercándose en el horizonte, cubierta de polvo y cansancio. Ignacio venía montando despacio, con los ojos hundidos y la barba sin afeitar. Detrás de la silla, una bolsa pesada de cuero. No necesitó decir nada. Mariana abrió la puerta antes de que él bajara del caballo. Él solo dijo, «Hay oro, suficiente». Y entonces, antes de desmayarse por el cansancio, agregó, «Pero no solo por eso volví». Ignacio durmió casi 2 días enteros. El cuerpo estaba agotado, los pies lastimados y las manos llenas de cortes. Mariana lo cuidó con el mismo cuidado que había dedicado a los hijos, y cuando despertó, con fiebre baja y voz ronca, lo primero que preguntó fue por la escuela. Ella sonrió. «Está en pie, como nosotros». Ignacio no sonrió de vuelta. Sus ojos lo hicieron por él. En los días siguientes se recuperó lentamente y Rafael no se separó de su lado. El chico quería saber todo sobre la sierra, la mina, cómo reconocer una roca valiosa. Ignacio enseñaba en silencio, con gestos y paciencia,
Con el oro nuevo, Ignacio pagó la deuda con el banco, pero quiso ir personalmente a la ciudad de Delicias, acompañado por Mariana. Quería que ella misma escuchara del gerente que el rancho estaba libre. Quería que vieran que ella era parte de esa conquista, que entendiera, sin dudas, que eso ahora también era suyo. El empleado del banco trató de mantener la formalidad, pero no ocultó el asombro al ver a la mujer que antes era propiedad de deuda, ahora sentada en la mesa como dueña de tierra. Mariana firmó los papeles con mano firme y por primera vez en mucho tiempo sonrió con libertad. El regreso a Santa Cándida estuvo marcado por una sorpresa. En la puerta del rancho, decenas de vecinos esperaban con flores, carteles y canastas de frutas. No era una celebración organizada, era espontánea, como una forma tímida de decir, vimos lo que pasaron, y ahora los respetamos. Ignacio agradeció con un gesto. Mariana repartió abrazos. Catalina corrió a contar todo a los hermanos, y Anita subió al muro para cantar una canción inventada en ese momento. Era simple, pero tocaba profundo, y en esa tarde hasta el viento parecía más leve. Don Tiburcio Aguilar nunca volvió al rancho. Algunos dicen que fue presionado por autoridades de la capital, después de que el cura entregara un expediente con relatos de ataques, amenazas e incendio. Otros dicen que fue vencido por la vergüenza de haber perdido el control de un pueblo ante un hombre sencillo y una mujer que no se rindió. La verdad nadie la sabe con certeza, pero lo que se sabe es que su silencio fue definitivo, y eso bastaba. Santa Cándida, poco a poco, dejaba de susurrar y empezaba a escuchar. Con el tiempo, el rancho se convirtió en más que un hogar. Se volvió referencia. Niños de 1900 en pueblos vecinos comenzaron a asistir a la escuela improvisada. Jóvenes empezaron a ayudar en la siembra a cambio de aprendizaje. Mariana organizaba todo con paciencia y claridad. Ignacio daba espacio a todos, pero exigía respeto. Rafael crecía con la manera callada del padrastro y los ojos atentos de la madre. Catalina comenzó a escribir cartas a otras comunidades, pidiendo donaciones, libros, semillas. Anita se convirtió en la mascota de la escuela. Y los vecinos, hasta los más duros, aprendieron que la dignidad no se compra, pero se siembra. Y en esa tierra seca empezaba a florecer. Un año después de esa tarde en la plaza, todo parecía diferente, pero sin perder la esencia. El rancho seguía simple, el suelo seguía seco, el viento seguía silbando entre las rendijas, pero había vida. Gallinas picoteando libres, huertos organizados en filas, cuerdas de ropa limpia ondeando entre estacas de madera. Los niños reían con más libertad, los adultos sonreían con más frecuencia, y Mariana, con delantal y manos llenas de harina, pasaba de cuarto en cuarto como quien finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Ignacio, por su parte, seguía callado, pero ahora su silencio cargaba paz, no peso. Los cambios no llegaron con ruido, llegaron con paciencia. Mariana tejía la rutina como quien repara un tejido rasgado. Creó reglas en la escuela, organizó una pequeña biblioteca, estableció horarios. También enseñaba a los niños a respetar la tierra, a los mayores, al propio cuerpo. Era más que una profesora, era ejemplo. Ignacio construyó un galpón nuevo, con la ayuda de Rafael y otros jóvenes del pueblo. También empezó a explorar otras rutas de minería, no para enriquecerse, sino para mantener vivo el rancho. No buscaba lujo, solo continuidad. Porque allí, en esa tierra antes abandonada, ahora existía futuro. Un día, un comerciante de Chihuahua apareció para conocer el rancho. Había oído hablar de la escuela, la feria, la forma en que vivían. Quería comprar parte de las tierras para instalar un almacén. Ofreció buena cantidad. Mariana agradeció, pero rechazó. Ignacio no intervino. Sabía que la decisión era de ella, y Mariana explicó con calma: lo que construimos aquí no está a la venta, ni por oro
ni por promesas. El comerciante se fue confundido. No estaba acostumbrado a escuchar no de alguien que antes era considerado descartable. Pero Mariana sabía el valor de lo que tenía, y ahora no lo cedía. Con el tiempo, hasta los hijos de familias más influyentes comenzaron a estudiar en el rancho. El prejuicio fue perdiendo espacio, no por discurso, sino por convivencia. Padres que antes cruzaban la calle para no enfrentar a Mariana, ahora pedían consejos sobre cómo tratar a sus propios hijos. Mujeres que la miraban con desprecio, ahora se sentaban a su lado para aprender a hacer pan. Ignacio observaba todo con esa manera suya, callado, pero presente. A veces Mariana lo sorprendía mirándola de lejos, como quien no cree que algo tan correcto pudiera haber nacido de un momento tan equivocado. Fue en una de esas noches, durante una lluvia rara, que Ignacio dijo algo que Mariana nunca olvidó. Estaban sentados en la veranda, los hijos dormidos, el rancho tranquilo. Él dijo: «Pensé que estaba salvándolos, pero era yo quien se estaba perdiendo, y fuiste tú quien me trajo de vuelta». Mariana no respondió. Solo apoyó la cabeza en su hombro. No había nada que completar. Eso bastaba, porque algunas verdades no necesitan ser explicadas, solo sentidas, y los dos sabían, por todo lo que pasaron, por todo lo que construyeron, que estaban donde debían estar. Poco después de eso, Catalina recibió una carta de la ciudad. Un grupo de profesoras había leído un artículo que ella misma escribió, enviado sin alarde por uno de los alumnos mayores. Era un relato sobre lo que había sucedido en Santa Cándida, sobre la vergüenza de la plaza, la escuela en el granero, el rancho que se volvió refugio. La invitaban a dar una conferencia en la capital. Mariana se emocionó. Ignacio asintió con orgullo. Y cuando llegó el día del viaje, fue él quien ensilló el caballo, acomodó la bolsa y dijo: «Ve y cuenta cómo fue, porque lo que vivimos aquí no puede perderse en el tiempo». Catalina volvió de la ciudad con los ojos brillando, no por lujo ni por estatus, sino porque entendió que su historia tenía valor. Contó cómo fue recibida con respeto, cómo escucharon cada palabra sin interrumpir, cómo algunas personas lloraron al oír sobre la subasta en la plaza. Dijo que preguntaron si todo era verdad, y ella respondió: «Desafortunadamente, sí, pero también fue verdad lo que vino después». Mariana escuchó con los ojos vidriosos. Ignacio permaneció en silencio, con una leve sonrisa. Rafael, más callado que nunca, parecía crecer por dentro cada vez que su hermana hablaba. La conferencia de Catalina inspiró a otras mujeres a escribir. Un pequeño grupo de profesoras visitó Santa Cándida unas semanas después. Llevaron libros, mapas, juguetes educativos. Quedaron impresionadas con lo que vieron, no solo por la estructura improvisada, sino por el ambiente de respeto y pertenencia que se respiraba en el rancho. Mariana las recibió con café caliente, pan casero y serenidad. Ignacio mostró el nuevo pozo que estaban excavando, con ayuda de los jóvenes del pueblo. Las visitantes se fueron llevándose más de lo esperado, se fueron llevándose un ejemplo, y prometieron volver, no como inspectoras, sino como aliadas. En medio de todo eso, Mariana tuvo un sueño recurrente. En él, volvía a la plaza donde fue subastada. Pero ahora ya no estaba con sus hijos pequeños, ni con ropa rota. Estaba sola, firme, con las manos limpias y la cabeza erguida, y nadie hablaba. Solo miraban, no con desprecio, con admiración. En el sueño, ella no huía. Caminaba despacio entre la gente, como si nada pudiera herirla más. Despertaba siempre con el pecho ligero y los ojos húmedos, y poco a poco fue entendiendo, ese sueño no era solo memoria, era cura. Ignacio también comenzó a cambiar por dentro. Quienes lo conocían antes decían que era como piedra, ahora decían que era como roca, firme, pero con raíces. Empezó a reír más con Anita,
a escuchar con atención las ideas de Rafael, a aceptar ayuda de vecinos sin vergüenza. Incluso comenzó a escribir en un cuaderno viejo que guardaba en el cajón. Mariana lo vio, pero nunca leyó. Sabía que cuando él quisiera compartir, lo haría. Y tal vez ni siquiera fuera necesario, porque lo que construía con gestos ya era más de lo que muchos dicen con palabras. Un día, Rafael le preguntó a Ignacio si creía que habían ganado. Ignacio pensó unos segundos antes de responder. No ganamos, resistimos y aprendemos a vivir sin bajar la mirada. Rafael asintió, como quien entendió algo que aún no sabe nombrar. Y ese mismo día pasó horas en silencio, dibujando con carbón en el lateral de una caja de madera. Cuando terminó, se lo mostró a su madre. Era un retrato simple, toda la familia tomada de la mano frente al rancho, y arriba una palabra escrita con letras torcidas pero firmes: nuestra. Al final del verano, organizaron una nueva fiesta de la cosecha, más grande que la primera, con más gente, más música, más compartir, pero sin perder la simplicidad. Mariana coordinó todo con alegría. Ignacio dio un pequeño discurso, pocas palabras, pero certeras. Gracias por haber creído en lo imposible. Gracias por haberse quedado. Y en ese momento, cuando la música volvió a sonar y los niños corrían entre las mesas, Mariana bailó con él. Bailó despacio, con las manos en su hombro y los ojos cerrados, porque allí, entre luces colgadas y olores de tierra y pan, todo finalmente tenía sentido. Con el tiempo, los visitantes empezaron a llamar al lugar Rancho de la Esperanza. El nombre se popularizó sin que nadie tuviera que oficializarlo. Era como si el rancho dejara de ser una propiedad y se convirtiera en una idea, un punto de resistencia, pero también de acogida. Mariana nunca se preocupó por los títulos. Seguía barriendo el suelo, cuidando las gallinas, enseñando a los niños, pero había algo diferente en su paso, un tipo de dignidad tranquila, de quien sabe que sobrevivió lo peor y no necesita demostrar nada más a nadie. Ignacio, por su parte, se volvió una especie de consejero informal del pueblo. No quería cargos ni honores, pero la gente venía a pedir opinión, ayuda, consejos sobre ganado, cultivo, hijos. Siempre escuchaba. A veces respondía, otras solo permanecía en silencio, lo que ya era respuesta suficiente. Mariana observaba eso con cariño. Sabía que ese hombre solitario que un día cruzó una plaza y dijo 200 en oro, ahora era parte esencial de un mundo mucho más grande de lo que él imaginaba. Pasaron los años. Los hijos crecieron. Catalina fue a estudiar a la ciudad y regresó como profesora titulada. Rafael se convirtió en uno de los líderes de la cooperativa rural que surgió en el rancho. Anita empezó a escribir pequeños libros infantiles inspirados en las historias de la escuela improvisada. Mariana e Ignacio envejecieron juntos, sin prisa, sin alboroto. Nunca firmaron ningún papel, nunca hubo ceremonia, pero todos sabían, eran familia, de esas hechas por elección, por gesto, por presencia. Una mañana Ignacio no despertó. Se había ido en paz, durmiendo, con el rostro tranquilo y los dedos entrelazados con los de Mariana. No hubo velorio con pompas, ni discursos. Fue enterrado detrás del granero, cerca del mango que él mismo plantó. La lápida era simple, solo el nombre, la fecha y una frase elegida por Rafael. Él se quedó. Mariana pasó algunos días en silencio, cuidando las cosas como siempre. Lloraba sola, por las noches, leve, como quien conversa con alguien que aún está cerca. Y él estaba, en cada rincón del rancho, en cada niño corriendo por los pasillos de tierra. En el aniversario de la escuela, Mariana reunió a todos los antiguos alumnos y vecinos para una celebración. En la pared del galpón, colgaron fotos antiguas, notas guardadas, dibujos infantiles. Uno de ellos era ese de Rafael, con la palabra nuestra.
Mariana hizo un discurso corto, con voz firme, y dijo solo lo necesario. No tuvimos que vencer a nadie, solo tuvimos que resistir y construir con lo que teníamos. Después hubo música, baile, pan caliente y café colado en tela. Era como si el tiempo se hubiera detenido, solo por un instante, para honrar todo lo vivido allí. Al final de la tarde, Mariana caminó hasta la veranda. Se sentó en el mismo banco donde solía conversar con Ignacio. Miró el horizonte, como siempre hacía. El viento sopló fuerte y trajo olor a lluvia, aunque no había nubes a la vista. Sonrió. No necesitaba señal alguna. Sabía que todo había valido la pena, que esa familia, antes fragmentada por el dolor, se había convertido en cimiento para otros, que ese rancho, olvidado en medio del desierto, se había vuelto punto de partida, que ese hombre callado, que compró una familia para salvarla, había sido salvado por ella. Y cuando el sol se puso detrás de la sierra, dejando el cielo con tonos de naranja y polvo, Mariana cerró los ojos por un segundo. No era el fin, era solo un día más, pero un día que, como aquel primero en la plaza, nunca saldría de la memoria. Porque a veces los días más duros son aquellos que empiezan a sanar el mundo. Y allí, en el silencio de la tierra caliente, el amor había aprendido a florecer, sin necesitar permiso, sin necesitar perdón, simplemente siendo.